Bienvenidos amigos, a un nuevo video de Lord Cinema. Hoy quiero recomendarles una de esas series escondidas que suele tener Netflix y que ha ido cobrando popularidad en los últimos días. Estoy hablando del Último Samurái en Pie, una serie japonesa que forma parte de esta larga lista de series niponas que Netflix tiene dentro de su grilla de productos y que uno muchas veces pasa por alto o que no tiene en cuenta. En este video quiero hablar de esta serie, cuántos episodios tiene, de qué se trata, y si son amantes de la Japón medieval, me parece que van a estar de parabienes. Me gustaría que primero dejen su like en este video porque va a ayudar muchísimo a que se difunda en YouTube y llegue a más personas. Y como les digo siempre, si todavía no se han suscrito al canal, háganlo porque es totalmente gratuito. Bueno, ustedes saben que Netflix tiene una cantidad de opciones extensísima, no todo es bueno, hay muchas cosas que son inmirables y hay otras que son joyas que forman parte de su estandarte, que son series ultra mega archiconocidas por todos, y después tiene estos productos que están medio escondidos. Y por experiencia propia, la verdad es que yo he disfrutado de varias series japonesas como Samurai Gourmet o como La Cantina de Medianoche o El Aprendiz de Sumo, por citar tres ejemplos de productos japoneses que la verdad han sido una delicia y han sido algo verdaderamente hermoso. Muchas de ellas pueden encontrarlas en el canal, hablo de las reseñas. Y El Último Samurái en Pie trae uno de los eh, momentos históricos más importantes y preferidos, por lo menos para mí, que es la Japón medieval, la Japón feudal, la Japón de la época de los samuráis. Y esta serie, que es muy corta, son 6 episodios, al menos lo que han liberado hasta ahora, porque esto ha quedado totalmente abierto para que tenga una segunda parte, una segunda temporada, tiene una estructura muy similar al juego del calamar, ¿no? Pero obviamente ambientado en otra época y teniendo a la figura de los samuráis eh, como, como, como protagonistas. Y digo que tiene una estructura similar al juego del calamar porque estamos hablando de un juego llamado Koduku que es creado por los grandes magnates japoneses de la época. Cuando hablo de la época estoy hablando de 1870 en adelante. Hay que ponernos en contexto histórico. Japón está empezando a modernizarse y se está transformando en una potencia lentamente y está empezando a tomar muchas cosas de Occidente. Esto les puede sonar parecido porque es muy similar a lo que vimos en El Último Samurái, protagonizada por Kei Watanabe y por Tom Cruise. Y es cierto, es el mismo periodo. La serie nos introduce la última gran batalla de los samuráis que transcurrió entre el año 1868 y 1869, que es conocida como la Guerra Boshin, donde la última gran fracción de los samuráis se termina enfrentando en una guerra civil a la parte del Japón que se quiere modernizar. Una pelea que tiene que ver con una cuestión muy intelectual y es esa Japón donde era la era de la espada contra la era de la pólvora, la era de los rifles que vienen importados de Gran Bretaña, que vienen importados de Holanda, y esa modernización inevitable que Japón fue teniendo por esos años y que marcó el final de, el reinado de los shogunes y de los samuráis, que eran los que servían a los shogunes, ¿no? Que eran asesinos y que eran guerreros muy honorables y que tenían un estatus y que tenían un poder que casi de la noche a la mañana la perdieron. Y esto fue una cicatriz muy profunda dentro de la historia del Japón y esta serie está abarcando este periodo. En 6 episodios nos están contando qué pasó con esa última batalla, vemos un fragmento de esa última batalla y cómo a partir de ahí se va centrando en determinados personajes. El primero de ellos, que es el protagonista, que es Yukiri Saga, que es un samurái, o fue un samurái muy respetado, se lo llamaba el matahombres o el carnicero, eh, que había formado parte de este grupo rebelde que no aceptaba este cambio moderno que Japón estaba, yo me atrevería a decir, padeciendo en aquel entonces. No sé si terminó siendo tan importante para Japón. Sí, creo que el tema de los ferrocarriles, pero me parece que en lo que tiene que ver con la cultura más profunda del Japón fue algo que llevó mucho tiempo poder zanjar.
Y a partir de ahí nos van contando su historia, cómo él tuvo que dejar el trabajo de samurái, cómo tenía una familia que la vemos en una aldea que está padeciendo una epidemia de cólera, él tiene esposa y dos hijos, donde su hija muere, donde no tienen recursos, donde ya no tiene dinero, porque el samurái era muy bien pago, especialmente los que servían a los shogunes importantes. No todos los samuráis eran del mismo estatus, pero los samuráis muy importantes gozaban de un privilegio que no volvieron a tener nunca más. Esto es lo que esta serie durante los 6 capítulos muestra y nos va introduciendo el final de la guerra Bojin y el principio de la historia de Yujiro Saga y de cómo él tiene que tratar de salvar a su familia y a su aldea. Acá es donde entra esta similitud con el juego del calamar, porque se menciona el Kodoku. El Kodoku es un juego donde hay 292 participantes, la mayoría de ellos son ex samuráis, pero hay todo tipo de guerreros, ¿no? Hay shinobis, que son ninjas o ex ninjas, toda esa camada de guerreros que estuvieron durante 1000 años en Japón, de la noche a la mañana se encontraron sin trabajo. Algunos lo siguieron haciendo en forma de mercenarios o como ronins, ¿no? O como asesinos a sueldos, pero la gran mayoría de pronto se quedaron sin trabajo. Y este torneo que reparte 1000 yenes, que es una fortuna, más en aquella época, bueno, les da la posibilidad de poder lograr un dinero para poder ayudar a sus familias o a sí mismos en el caso de que sean solitarios, ¿no? Y este Kodoku, eh, y acá es donde yo quiero unirlo con el juego del calamar, está sostenido por una élite del Japón de la época. Está involucrado el gobierno. Cuando digo una élite, hay 4 o 5 empresarios muy poderosos de esa época, que son un poco estas personas VIP que iban a ver cómo los participantes se masacraban entre sí y son un poco los que también ayudan a los que están dentro del gobierno a que estos engranajes funcionen y se reúnen en un templo en forma clandestina estos 292 guerreros. Y estos 292 guerreros son los que le dan el nombre a la serie, los que dan el pie al nombre de la serie, que es El último samurái en pie. Esto está basado en un juego llamado Kodoku, donde se ponían una serie de insectos adentro de, una especie, de un frasco, de un recipiente, y donde se iban matando entre sí hasta que quedaba uno en pie. Y este es el objetivo del juego, que quede uno en pie y es el que se termina quedando con los 100.000 yenes. Vamos a encontrar una cantidad de asesinos y de personajes muy coloridos. Yo quiero decir que la serie durante los 6 episodios tiene algo que es verdaderamente mágico y que los japoneses hacen muy bien porque están plasmando tal vez la época, no digo la más importante, pero una de las más importantes de su historia, que es la Japón feudal. Estéticamente me parece una puesta en escena espectacular, muy buena, muy buena. Vamos viendo aldeas, vamos viendo distintos poblados de esa época que es visualmente hermoso, pero el puntazo que se lleva la serie son las coreografías de peleas. Este personaje llamado Yujiro Saga sabe utilizar la katana como muy pocos. Y las peleas que vemos, no solamente las peleas grupales, sino los mano a mano, son la verdad para sacarse el sombrero. Es hipnótica la serie por momentos, verdaderamente hipnótica. Y es un personaje muy interesante, porque esto no lo hace solamente para salvar a su familia, sino que es alguien que ha matado a miles de personas, que está padeciendo el trauma posguerra, ¿no? Él libró muchísimas batallas, peleó muchísimas guerras, y está ese fantasma que lo persigue. Cómo esta organización que maneja el Kodoku desprecia a lo que queda de los samuráis, lo llaman espectros, ¿no? Son los espectros que quedan de un pasado que Japón quiere olvidar, o que por lo menos la modernización del Japón quiere olvidar. Y el Kodoku no solamente tiene una esfera política que es la que banca todo esto, la que maneja todo esto, sino que tiene ricos que apoyan económicamente, no solamente para el premio, sino para sostener toda una estructura que cuenta con un ejército propio. Ustedes van a ver que hay como soldados. Japón por aquellos años tenía ya una policía organizada, usan uniformes que parecen uniformes militares de esa época, pero van a encontrar que hay un grupo de soldados, entre comillas, que visten de negro, con gorras de oficiales, botas, son
uniformes de oficiales. Estos son los que responden al Kodoku. Ustedes, a medida que me van escuchando, se van dando cuenta que la estructura es muy parecida al juego del calamar. No es tan colorido como el juego del calamar, no transcurre en esta época como el juego del calamar, tiene el romanticismo del Japón feudal. Y esto es lo que me parece que marca la diferencia con la otra serie, con la serie coreana. Porque acá vemos a muchos samuráis que participan, algunos de ellos verdaderamente bestiales, bestiales. No todos usan la katana tradicional, ¿no? Que es la espada, el sable japonés, sino que hay otros que usan como una especie de espada tipo hacha, pero lo manejan con una habilidad, todos actores marciales. Muy creíble todo lo que se ve. A ver, no es ese producto exagerado. Los japoneses tienden a exagerar también muchos de sus productos. Pero yo la verdad acá lo que noté es un cuidado muy grande con respecto a las batallas, a la estética, a la vestimenta, eh, a la historia de Yujiro Saga, porque también nos van contando su historia. Se van sumando personajes que lo van acompañando, ¿no? Como Futaba, Hirona, que son dos mujeres, una de ellas que es la hermana de él. Cuando hablamos de la hermana, hablamos de la hermana de armas, alguien que estudió con él, y la figura de ese maestro que les enseñó, y cómo él tenía como desafío tener que matarla a ella entre una de las pruebas, y él decide irse, y ese maestro los empieza a perseguir, llamado Gentosai. Y quiero hablar de Gentosai, porque Gentosai era el maestro de él, un personaje muy, muy, muy a lo Saruman, ¿no? Muy a lo Gandalf, pelo blanco, ¿no? Caído así en la cara, viste de blanco, usa un báculo, tiene una espada, una katana, y tiene un cascabel. Es como un fantasma. Acá no estamos hablando de cosas sobrenaturales, ¿no? Todo tiene que ver con el folclore del Japón feudal, pero no hay cosas sobrenaturales. A ver, no es que ninguno de estos guerreros que vemos tienen poderes más allá de la comprensión. No, son todos guerreros que han sido entrenados con estilos diferentes, en tribus diferentes, ¿no? Con códigos diferentes y muy coloridos todos. Algunos utilizan el arco y flecha. Recuerda que los samuráis no solamente eran maestros de la espada, sino que eran maestros del arco y flecha, ¿no? Y algunos de estos guerreros que vemos solamente utilizan un arco y flecha o utilizan un determinado tipo de espada. Después está el samurái clásico que usa la katana, eh, pero este Gentosai es como un fantasma que se mueve en la bruma y que va persiguiendo a los que fueron sus estudiantes y que lo traicionaron y que lo abandonaron, ¿no? Que abandonaron el legado de lo que él les estaba enseñando. Eh, Pokutsu, otro personaje tremendo, un ex samurái, un asesino sádico, sanguinario, que usa esta espada que es una espada de carnicero gigante. Muy impresionante, muy impresionante. Son 6 capítulos que duran aproximadamente 55 minutos, que pasan volando, que me dejaron con ganas de ver muchísimo más. Yo no quiero contarles la trama, pero hay un par de vueltas de tuerca donde ustedes van a ir descubriendo quién es quién en este juego, quiénes son las esferas políticas, hasta dónde llega el poder del Kodoku, porque yo les dije que hay poder político, pero también hay un gobierno legítimo del Japón que está tratando de investigar sobre este torneo clandestino y hasta dónde el Kodoku tiene la habilidad de poder impedir o no que el gobierno meta la nariz donde no la tiene que meter, ¿no? Y esto, la verdad, que me ha resultado interesantísimo. Algunos me podrán decir, la fórmula es muy parecida al juego del calamar. Yo creo que más allá de que la estructura sí es muy similar, esto es otra cosa. Y acá se ven peleas bien de samurái. Y la verdad es que no es la primera vez que veo una serie que tiene grandes coreografías, que están muy bien logradas. Ahora, acá hay momentos que son verdaderamente épicos. Hay peleas mano a mano con espadas y con otro tipo de armas que son geniales. Presten, prestenle atención también a las figuras de otro tipo de guerreros, ¿no? Hay muchos que son secundarios, no todos son valientes, algunos van a ver si pueden lograr eh, este premio, pero no tienen ese historial asesino o ese historial de guerrero que de pronto tiene Yujiro, que es prácticamente una leyenda viviente, es alguien que todo el mundo conoce porque, insisto, formó parte de estas guerras Boshin y es un poco el último gran representante de lo que es ser verdaderamente un samurái, aunque vamos a encontrar que no todos los samuráis manejaban el mismo código, no todos manejan el Bushido.
algunos tienen su propio código, algunos con los años se transformaron en asesinos a sueldos y en mercenarios, y la sed de sangre que han adquirido es inclaudicable, inclaudicable. Y me parece que han sabido elegir muy bien la estética de los tres o cuatro personajes principales, los antagonistas y los protagonistas, si queremos separarlos en buenos y malos, ¿no? Y la verdad es que tienen una imponencia en la pantalla estos personajes que es verdaderamente genial. Yo se las recomiendo ampliamente, está disponible en Netflix, 6 capítulos de esta primera parte, y si son amantes de los samuráis y del Japón feudal, bueno, van a estar de parabienes porque la verdad que el producto es algo genial. Si la han visto, ya me gustaría que comenten y que me digan qué les ha parecido, cuáles han sido sus personajes favoritos, la historia, qué les parece la psicología de los personajes, las coreografías que son, a mí por lo menos me han parecido verdaderamente geniales. Entonces lo dejo a ustedes. Dejen su like en el video, no se olviden de hacerlo porque es muy importante para que se viralice y llegue a más personas. Y si no se suscribieron al canal, háganlo porque es totalmente gratuito y nosotros nos estaremos reencontrando muy pronto con mucho más contenido para compartir con todos ustedes. Chau.